Buenas tardes, soy Pedro Alexander Ramírez. El tema de tesis, método de evaluación hidrológico e hidráulico de las SBN o soluciones basadas en la naturaleza para la mitigación de inundaciones en el Valle Bajo del río Lurín en Lima. Como primer artículo que quiero presentarles, tenemos las SBN para la reducción de riesgo de inundaciones, un marco de modelación probabilística. Es un cuartil 1 en el cual sus investigadores, como objetivo principal, propusieron desarrollar y ampliar un marco de modelación probabilístico para cuantificar la reducción de riesgo de inundaciones en términos económicos y humanos que proporcionan las SBN. En cuanto a la problemática, encontraron que se tiene una limitada capacidad de los métodos convencionales para cuantificar el valor real de las SBN en la cuenca del río Maite en Myanmar. Asimismo, se identificaron que este entorno se encuentra una escasez de datos, así como de gestión de riesgo. Se enfocó erróneamente en eventos extremos aislados en lugar de inundaciones recurrentes que son propias de este lugar. En cuanto a su proceso, podemos mencionar que iniciaron con el modelo INVES para cuantificar la transformación de la lluvia fluvial que cae y su transformación en escorrentía. Posteriormente se aplicó una simulación de todo este Monte Carlo, de esta zona, para generar miles de eventos extremos en este y ver cómo se comporta este lugar ante esto. Finalmente, crearon mapas de peligro en el cual cruzaron con datos de exposición poblacional y bueno, vieron realmente la efectividad de la real de estas CBN ante diversos procesos ante diversos periodos de retorno, ante estos diferentes simulaciones. Finalmente, los CBN sí son sumamente efectivos para mitigar inundaciones frecuentes de baja magnitud, que son las que más daño acumulado generan a largo plazo. También, asimismo, los autores concluyen que los métodos actuales de ingeniería, como son ingeniería gris, por sí sola subestiman el valor de las SBN, ya que su mayor beneficio es reducir la pérdida anual esperada. Asimismo, el marco propuesto aquí es funcional incluso en otras cuencas donde no haya información hidrométrica de campo totalmente. Sus limitaciones mencionadas son resolución topográfica, simplificación hidrológica. Mencionan que el modelo utilizado no profundiza en procesos de flujo subterráneo complejos. Finalmente recomiendan mejorar los datos de entrada para las simulaciones o incluir el transporte de sedimentos, ¿no? Para entender mejor la erosión y la morfología del río. Gracias. El siguiente artículo que quiero presentarles es la efectividad de las SBN a pequeña y gran escala para la mitigación de inundaciones. Es un caso evaluado en la ciudad de Ayutthaya, en Tailandia. Es un cuartil 1 en el cual sus investigadores como primer objetivo buscaron evaluar y comparar la efectividad de las SBN a pequeña y gran escala, así como su combinación hídrica con infraestructura gris para la mitigación de inundaciones. En ella, sus autores buscaron, su investigación abordó la vulnerabilidad de esta zona histórica de Ayutthaya, en Tailandia, en la cuenca del río Chao. Para ello, se encontraron frente a eventos de grandes inundaciones recurrentes que superan la capacidad de la infraestructura gris tradicional en esta zona. También se encontraron ante eventos de inundaciones recurrentes que superan la capacidad de la infraestructura tradicional, como podrían ser diques, y por ello buscaron resolver la ineficiencia de estos diques o muros de concreto ante eventos extremos. Exactamente, bueno, para buscar un beneficio de la población y disminuir la vulnerabilidad de esta zona. En cuanto a sus SBN mencionadas o las que ellos propusieron en su artículo, tenemos los pavimentos permeables como una SBN de pequeña escala más urbana, también como los techos verdes, que son vegetaciones de edificios para retener pues, las lluvias. Y en cuanto a las SBN a gran escala, sí son tenemos las áreas de retención o campos de inundación. Estos son terrenos agrícolas de grandes metros cuadrados que se destinan para inundarse a propósito, con el fin de que el agua pues no llegue a la ciudad y sea mejor controlada. También tenemos la rehabilitación de canales, que básicamente es la ampliación y la protección de estos ríos, así como su recuperación de los meandros. El meandro es la curva natural de un río que hace que pues, su velocidad naturalmente baje ante tantas curvas y no sea una sola recta más directa. También, bueno, los programas utilizados aquí fueron MikeFlood, Mike 11, Mike 21 y ArcGIS, programas de hidráulica ya conocidos. Finalmente, los autores concluyen que las SBN a gran escala son significativamente más efectivas para reducir riesgo ante eventos extremos que las medidas de pequeña escala, obviamente.
La combinación también hídrica de hídrica gris más natural sí ofrece un mejor rendimiento técnico, proporcionando mayor protección robusta y beneficios ambientales a esta zona. Gracias. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Luis Alberto Canataipe y en esta oportunidad expondré acerca del tercer artículo de nuestra T06 para el curso de Seminario de Investigación número 2. Bueno, este tercer artículo trata acerca del impacto de la vegetación en el riesgo de las inundaciones. Ahora, históricamente sabemos que la gestión de los ríos con esta vegetación pues se ha centrado en una tala destructiva para poder maximizar los drenajes del canal. Ahora, este artículo pone en tela de juicio si es verdad que esta estrategia es la adecuada para poder mitigar el riesgo para inundaciones. Entonces, esta investigación se centra en poder evaluar el impacto hidrodinámico en diferentes escenarios para la gestión de una vegetación ribereña, la vegetación en el río. Eh, Vamos a comparar una tala radical frente a una tala selectiva y se dará en el río Ombrone Pistoie en Italia. Ahora, la hipótesis que da este artículo científico es clara, ¿no? Si la eliminación de esta vegetación va a poder alterar negativamente la propagación de las crecidas del caudal. Ahora, para poder demostrar esto, se expone, ¿no?, conceptos como lo son la resistencia al flujo, ecohidráulica. Ahora también esta vegetación fluvial puede disipar el agua, ¿no?, la energía del agua. Ahora, gracias a eso puede alterar la turbulencia y también la celeridad de las ondas de crecida. Ahora, la metodología empleada se diseñó así: dos campañas de campo, una en el 2018 antes de una tala destructiva y otra en el 2022, 4 años después. Entonces, estos datos morfológicos se recolectaron para poder alimentar simulaciones numéricas en 1D mediante el software GECRAS. Ahora, para poder modelar la resistencia al flujo, se utilizaron ecuaciones como el modelo Harvela, el modelo de Neff y el de Baptiste para plantas leñosas rígidas. Ahora, el resultado de este artículo concluye que hay una paradoja, ¿no?, en la tala radical, pues 4 años después de esta eliminación de las plantas, la vegetación local fue reemplazada, pero reemplazada no por la misma, sino por especies invasoras, que son mucho más densas. Ahora, este crecimiento, ¿no?, esta crecida en la densidad incrementó el coeficiente de rugosidad de Manning en todo el tramo del río. Por último, pues la conclusión es de que muestra que la tala destructiva es contraproducente a mediano y a largo plazo. ¿Por qué? Porque altera ese ecosistema y genera una falsa sensación de seguridad inicial y que después se convierte en un riesgo de inundación. También la investigación pues plantea un cambio de paradigma ante la tala selectiva, pues es una solución que garantiza una efectividad hidráulica ante los riesgos de inundación y también que preservará la resiliencia ecológica del sistema. Eh, Buenas noches, profesor. A continuación, mi exposición acerca del artículo número 4. Ahora, este artículo se trata y es acerca de las soluciones basadas en la naturaleza, las SBN, frente a la erosión fluvial. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Pues se centra en el río Magdalena, que es una vía fluvial principal en Colombia. Entonces, que enfrenta un problema muy grave de degradación, ¿no?, de erosiones en las riberas, específicamente en las cuencas del río. ¿Por qué? Por las presiones antrópicas y el cambio climático, ¿no? Entonces, esto, a lo largo del tiempo pues se ha requerido, ¿no?, y se ha usado la infraestructura gris, o sea, de concreto, como espolones, pero sin embargo la evidencia mostrada, ¿no?, que bueno, se concluye que solo se traslada el problema, ¿no? Entonces el objetivo de esta investigación es poder demostrar la viabilidad de las soluciones basadas en la naturaleza para implementar trampas de sedimentos de madera, y esto va a poder lograr un control de erosión y poder restaurar la ribera, ¿no?, en este río Magdalena.
Ahora, la metodología que se diseñó, pues para esto se necesita un entendimiento de la morfología fluvial, ¿no? Del río y también de mecánica de fluidos. Entonces, estas trampas de sedimentos eh, funcionan como elementos permeables, ¿no? Que logran interceptar este flujo y modularle la turbulencia, ¿no? Ahora, para validar esta teoría, pues se hizo un enfoque numérico, ¿no? Junto a datos batimétricos del río, ¿no? Y mediciones en campo, ¿no? Se utilizó el software DEF 3D para poder resolver ecuaciones de Navier-Stokes y poder calcular el transporte de sedimentos, ¿no? De manera simultánea también se utilizó la dinámica de fluidos computacional con el programa OpenFOAM, que es largamente conocido en mecánica de fluidos y también en hidráulica de canales. Ahora, los resultados de este artículo científico, ¿no? De este análisis, pues muestran que las simulaciones, ¿no? Y el monitoreo posterior, que se reveló la infraestructura tradicional generaba altas velocidades, ¿no? Y vórtices que generaban características destructivas, ¿no? En los márgenes del río y por ende aceleraba la erosión. Sin embargo, esta simulación, ¿no? 2D y 3D hidrodinámica, pues se concluyó que estas trampas de madera eliminaban las corrientes de retorno y también los vectores de velocidad. Entonces, los resultados fueron en 6 meses, ¿no? Y estas trampas de sedimentos pues lograron una recuperación de la ribera de 8.56 metros y también de 22.1 metros en el lecho sumergido intermedio. Ahora, por último, la conclusión que queremos llegar que se dio en este artículo científico pues es que las soluciones basadas en la naturaleza muestran una superioridad técnica, económica y ambiental también, ¿no? En este tipo de contextos, ¿no? Ahora, estas trampas de sedimentos también pudieron lograr estabilizar la ribera, poder mitigar la formación de cárcavas y contribuir a la regeneración de este ecosistema, ¿no? De una manera adaptativa y positiva, ¿no? Entonces, por último, pues este artículo científico, pues es como una guía metodológica que llega a comprobar que integrar estas soluciones basadas en la naturaleza, pues es una estrategia positiva, ¿no? Y que puede proteger a nuestras comunidades de situaciones vulnerables.